¿Qué pasa, gente? Bienvenidos nuevamente. Hoy tenemos una recopilación de historias escalofriantes de 4chan que no decepcionan. Cada una trae algo extraño y perturbador. No se vayan porque esta selección está bastante fuerte. Vamos a ello. Trabajé como despachador de policía en Omaha durante casi 6 años. Turno de noche, de 11 a 7. La mayoría de las llamadas eran las mismas de siempre. Peleas domésticas, borrachos gritando frente al 7-Eleven de Dodge Street, alguna alarma de casa que resultaba ser un gato. Uno se acostumbra al ritmo. Uno cree que ya lo ha oído todo. Esto pasó en septiembre de 2020. Un miércoles, si mal no recuerdo. Tengo la fecha exacta porque la escribí después, pero prefiero no darla. La central estaba tranquila esa noche. Éramos 3 despachadores, 2 en el otro cuarto y yo en el mío. Fluorescente parpadeando arriba, el que nunca cambiaban, aunque lo pidiéramos como 10 veces. Café malo de la máquina del pasillo. Una barrita de granola a medio comer sobre el teclado. Todo normal. A la 1:04 entró la llamada. Lo sé porque tenemos marcas de tiempo automáticas en cada línea. 911. ¿Cuál es su emergencia? Del otro lado, una voz de hombre, adulto, tranquilo, ni asustado ni agitado, nada. Necesito que envíen una patrulla al 4400 de South 42 N Street. Casa color crema, portón de metal. En 20 minutos van a atacar a una mujer dentro. Se llama Diana. Tiene unos 30 años. El agresor entrará por la puerta de atrás. Va armado con un cuchillo. Me quedé un segundo sin decir nada. En capacitación te enseñan a mantener la voz plana, a hacer preguntas cortas, a nunca escalar, pero eso no lo cubrieron. Señor, ¿usted está en el lugar? ¿Puede ver lo que está pasando? No estoy ahí, estoy en mi casa. ¿Cómo sabe lo que va a ocurrir? Hubo una pausa, no larga, como si estuviera eligiendo las palabras. Yo veo estas cosas a veces, no sé cómo explicarlo. Por favor, lleguen a tiempo, tienen tiempo si salen ahora. Señor, necesito su nombre y su ubicación. Ya se los di, la ubicación de ella, salgan ya. Y colgó. Me quedé mirando la pantalla. El número aparecía, un celular con prefijo local. Todo lo que enseña el protocolo dice que uno debe descartar llamadas así. Broma, borracho, tipo con problemas mentales, alguien planeando una coartada para él mismo. Cualquier cosa menos tomárselo en serio, pero había algo en el tono. No era un tipo excitado, no era alguien haciendo teatro. Sonaba como quien te avisa que dejaste las luces encendidas del auto, servicial. Casi tímido, le pasé la dirección a mi supervisor. Se llamaba Ramón, un tipo mayor, cubano, 20 años en esto. Le expliqué en 30 segundos. Me miró como si estuviera decidiendo si yo era imbécil. ¿En 20 minutos? Eso dijo. ¿Nombre de la víctima? Diana, alrededor de 30 años. Ramón se quedó pensando 4 segundos. 4. Los conté después en la grabación. Manda una unidad, sin sirenas, que verifiquen. Si es nada, es nada. Despaché a la unidad 214, 2 oficiales, un hombre y una mujer. Les di la dirección y les dije que era una llamada anónima con posible amenaza. No les dije lo de los 20 minutos. No sabía cómo decirlo sin sonar loco. Salieron a la 1:07. La casa quedaba a unos 8 minutos manejando normal. Ellos hicieron 6. Mientras iban en camino, yo revisé la dirección en el sistema, 4400 South 42 ND, casa registrada a nombre de una tal Diana, apellido que no voy a poner, 32 años, sin antecedentes, sin llamadas previas al 911 desde ese domicilio, nada. Le llamé a la casa, sonó 4 veces, contestó una voz de mujer, dormida. Hola. Buenas noches, señora. Habla el despachador del 911. Recibimos una llamada indicando actividad sospechosa cerca de su domicilio. Tenemos una patrulla acercándose ahora mismo. Le pido que no abra la puerta, que se quede en una habitación con seguro y que se mantenga en la línea conmigo. Silencio. Después, ¿qué está pasando? Señora, por favor, quédese en la línea. Todo está bien, solo necesito que se encierre en un cuarto. La oí moverse, la oí abrir y cerrar una puerta, la oí respirar rápido. Ya estoy en el baño. Perfecto, quédese así.
La unidad 214 llegó a la 1:13. Se estacionaron a media cuadra, con las luces apagadas. Bajaron, se acercaron a pie, rodearon la casa. Todo esto lo cuento porque después lo leí en el reporte, no porque yo lo viera. La oficial, Marta se llamaba, encontró al tipo en el patio trasero. Estaba agachado junto a la puerta corrediza, forzando el seguro con algo pequeño. Tenía un cuchillo de cocina en la mano izquierda y una linterna diminuta en la boca. Cuando le gritaron que se tirara al piso, intentó correr. Lo alcanzaron en la reja del vecino. 1:20. El ataque estaba previsto para la 1:24, si le creíamos al de la llamada. 4 minutos de diferencia. Cuando por fin le dije a Diana que ya podía salir del baño, ella no lloró. Solo me preguntó una cosa. ¿Cómo supieron? Le dije la verdad, que alguien había llamado, que no sabíamos quién. Se quedó callada un buen rato. Después dijo gracias y colgó. Ella me llamó otra vez, como 3 semanas después, solo para avisarme que se estaba mudando a Colorado con una hermana. Le dije que me parecía buena idea. No le pregunté si iba a estar bien, no era mi lugar. El detenido resultó ser un sujeto que trabajaba en la misma cafetería que ella hacía 2 años. Ella no lo recordaba. Él, a ella sí. Llevaba, según lo que le sacaron después, 2 meses vigilándola. Tenía en su carro fotos impresas, un rollo de cinta de plomero, guantes nuevos, la lista completa de cosas que uno no quiere encontrar. Aquí empieza la parte que no me deja tranquilo. El número desde el que llamó el hombre era un prepago comprado con efectivo 3 semanas antes en una gasolinera de Council Bluffs del otro lado del río, sin cámara funcionando en esa caja, sin registro de nombre. El aparato lo hallaron después, apagado, tirado en un basurero público a 12 cuadras de mi central, sin huellas. Le mandaron la grabación al laboratorio. Yo pensé que iban a decir que era voz sintética, algún programa. Pero el análisis fue claro. Voz humana, hombre, entre 40 y 55 años, hispanohablante, acento neutro con leves rasgos del centro de México, sin distorsión, sin edición, un tipo cualquiera hablando por teléfono. Le pasé todo a los investigadores. Pensé que ahí acababa mi parte. Durante 2 semanas volví a oír la grabación cada vez que tenía un turno lento, con audífonos, buscando algo, no sé qué. Un ruido de fondo, una respiración de otra persona, un ladrido, cualquier cosa que ubicara al tipo en un lugar concreto. No encontré nada. Detrás de la voz había solo un silencio limpio, como de cuarto cerrado con alfombra. 2 meses después, en noviembre, un compañero mío que se había cambiado a Kansas City me llamó al celular. Me dijo que la noche anterior habían recibido una llamada rara en su central. Hombre, tranquilo, dando una dirección, avisando que en 20 minutos alguien iba a ser atacado. Mandaron patrulla, llegaron a tiempo. Detuvieron a un sujeto con una pistola dentro de un jardín. Le pedí a mi compañero que me pasara una copia de la grabación. Me la pasó por fuera del canal oficial, cosa que no debía hacer. La oí en mi cocina, con audífonos, mientras mi mujer dormía. Era el mismo tipo, la misma manera de decir por favor, la misma pausa antes de yo veo estas cosas a veces, idéntica. Reporté la coincidencia. Los investigadores federales tomaron el caso, o eso me dijeron. A mí ya no me contaron mucho más. Uno es despachador, uno no está en la cadena de esa información. Pero entre despachadores la gente habla, uno se entera. Hubo otra llamada en Tulsa, otra en Little Rock. Otra en un pueblo pequeño de Nuevo México cuyo nombre no recuerdo. 3 más, hasta donde yo supe. Siempre 20 minutos, siempre a tiempo. Nunca lo identificaron. La última llamada de la que tuve noticia fue en marzo del año siguiente. Después, nada. No sé si el tipo dejó de ver esas cosas, si dejó de llamar, o si algo le pasó. Los investigadores tampoco me lo dijeron. Cuando pregunté una vez, me contestaron que el expediente seguía abierto y que mejor no anduviera preguntando. Dejé la central en 2022, por otras razones, pero cuando todavía trabajaba, a la 1 de la madrugada, se me quedaba la vista fija en el teléfono sin darme cuenta, como esperando, y hasta hoy no sabría decir qué era peor, que sonara o que no. Empecé en esa aseguradora en enero de 2022.
Oficina en el norte de Houston, cerca del Beltway, un edificio de cristal de 3 pisos que compartíamos con una firma de contadores. Yo llevaba 6 años trabajando con datos, sobre todo en retail, y este era mi primer puesto en salud. Me contrataron para el equipo de análisis de siniestros. En la entrevista me dijeron que buscaban ojos frescos, que necesitaban a alguien que no estuviera acostumbrado a mirar los mismos reportes de siempre. Lo tomé como un cumplido. Ahora sé que fue una advertencia que no supe leer. Los primeros meses fueron normales. Tableros, consultas en SQL, reuniones de los martes con el gerente, un tipo llamado Beto, que siempre tomaba café en un termo con una calcomanía descolorida. Mi trabajo era buscar anomalías en pagos. La empresa procesaba millones de reclamaciones al año y siempre hay ruido, errores de codificación, duplicados, cosas así. Yo limpiaba y marcaba lo que no cuadraba. Rutina. En mayo me asignaron un proyecto retroactivo. Querían revisar los últimos 7 años de siniestros de un conjunto de clínicas afiliadas en el sur del estado. Beto lo presentó como un ejercicio de auditoría. Nada urgente, dijo. Es para el informe anual. Si encuentras algo raro, lo anotas y ya. La primera semana no encontré nada. La segunda tampoco. Fue en la tercera cuando noté algo pequeño. Había un grupo de 11 clínicas, todas independientes en papel, todas con dueños distintos. Pero cuando cruzaba los códigos de procedimiento con los diagnósticos, siempre aparecían las mismas 4 combinaciones, una y otra vez. Las 11 clínicas, durante 7 años, prescribían casi lo mismo. Endoscopias, ciertos estudios cardíacos, biopsias de piel y una cirugía menor de rodilla que se suponía ambulatoria. Al principio pensé que era coincidencia. Clínicas en la misma región, mismo perfil de pacientes, tiene sentido que se parezcan, pero los porcentajes eran demasiado limpios. Esas 4 procedimientos representaban el 71% de todas las facturaciones del grupo. En una clínica general normal, ese número debía estar por debajo del 15. Le mandé un correo a Beto. Me respondió al día siguiente. Interesante, sigue mirando, pero sin alarmarte. A veces los grupos afiliados comparten protocolos. Seguí mirando. Bajé al nivel de paciente, y ahí empezó a ponerse feo. Había personas que en un mismo año habían recibido 3 de esas 4 procedimientos. Personas de 35 años a las que se les había hecho una endoscopia digestiva, un estudio cardíaco con contraste y una biopsia de piel, todo en un lapso de 4 meses, todo en clínicas distintas del mismo grupo. Y los diagnósticos que justificaban esos estudios eran vagos: dolor abdominal inespecífico, fatiga, lesión cutánea a valorar, códigos comodín que se usan cuando no se quiere comprometer nada. Empecé a construir un mapa, un archivo con más de 200,000 filas, ordenado por identificador de paciente. Trabajaba después del horario, no porque me lo pidieran, sino porque durante el día tenía otras tareas y este proyecto me estaba comiendo la cabeza. Me quedaba hasta las 9, a veces las 10. El edificio a esa hora estaba casi vacío, solo el señor de la limpieza y yo. Siempre me ofrecía galletas de una lata que llevaba en su carrito. Yo aceptaba porque no había cenado. Las luces del techo eran de esas fluorescentes largas que zumbaban bajito. En algún momento dejé de notarlo. A mi lado tenía un cuaderno de tapa negra que me había regalado mi hermana cuando entré al trabajo, y ahí anotaba a mano lo que no quería dejar en el sistema hasta estar segura. A finales de mayo, tenía marcados 78 pacientes con perfiles fuera de curva. Una noche, un miércoles, encontré un caso que me hizo cerrar la laptop y quedarme mirando la pared un buen rato. Un hombre de 62 años, diabético. Entre 2017 y 2021, había pasado por 5 de las clínicas del grupo. Le habían hecho 14 procedimientos facturables. 14. Incluidas 2 endoscopias en un intervalo de 11 meses, sin ninguna justificación clínica escrita que yo pudiera ver en las notas adjuntas, y una biopsia de próstata. La biopsia tenía un código adicional, uno que en la nomenclatura significaba complicación post-procedimiento manejada en consulta. El señor había estado sangrando y le habían cobrado a la aseguradora por atender el problema que ellos mismos le habían provocado. Abrí otro caso.
Y otro, el patrón se repetía con distintas variantes. Mujer de 44, 6 biopsias de piel en 2 años. Señor de 78, 3 estudios cardíacos invasivos con cateterismo, ninguno seguido de tratamiento. Chica de 29, 2 endoscopias, un legrado uterino con diagnóstico de sangrado irregular. Y lo que me terminó de romper, en ninguno de los expedientes había constancia de que al paciente se le hubiera explicado que el procedimiento era opcional. Todo se presentaba como necesario, como algo que había que hacer. La gente había entrado a esas clínicas creyendo que estaba enferma, había firmado consentimientos sin entenderlos, se había dejado poner tubos, agujas y catéteres, se había ido a casa con puntos y moretones, con miedo real de que algo grave les estuviera pasando. Y del otro lado, alguien facturaba 7 años, hice cuentas gruesas. Con los datos que tenía enfrente, el fraude estaba entre 40 y 60 millones de dólares. Y eso era solo lo que yo veía desde mi silla, en una sola aseguradora. Estas mismas clínicas facturaban a otras 4 compañías del estado. Esa noche no dormí, no por miedo, no había nadie persiguiéndome, fue otra cosa. Fue estar acostada boca arriba, pensando en el señor de 62 años y en la biopsia de próstata que no necesitaba, y en cuántas veces habría estado sentado en una sala de espera pensando que quizás tenía cáncer, pensando en su familia, todo por una línea de facturación. Al día siguiente le pedí una reunión a Beto, le llevé un resumen impreso, 4 páginas, no le dije nada por correo, cerró la puerta cuando entré, leyó. Se tardó como 10 minutos. Al final dejó las hojas sobre el escritorio y se recargó en la silla. ¿Alguien más ha visto esto? Le dije que no. Bien, no lo comentes con nadie. Voy a llevarlo yo mismo a Antifraude, hoy. Le pregunté si estaba seguro de que era lo que yo pensaba. Me miró como si le hubiera preguntado la hora. Es peor de lo que piensas. Yo llevo 8 años aquí. He visto reportes parecidos que se pierden en el camino. Este no se va a perder. Y se encargó. Ese mismo día, lo escaló al departamento de antifraude interno. En 2 semanas había reunión con abogados. En un mes, el material estaba con la fiscalía del distrito. Me pidieron que preparara los datos en un formato que pudieran usar peritos externos. Trabajé como 3 meses en eso, con 2 abogadas de la empresa sentadas a mi lado, revisando cada consulta. La investigación duró más de 1 año. Cuando salió a la superficie, la red era mucho más grande de lo que aparecía en mis tablas. No eran 11 clínicas, eran 23. Había médicos que rotaban entre ellas firmando expedientes de pacientes que nunca habían visto. Había una empresa fantasma en Delaware que cobraba comisiones por referencia de pacientes. Al final, 5 médicos perdieron la licencia, 2 se declararon culpables antes del juicio. La aseguradora empezó a notificar a los pacientes afectados. Muchos se enteraron por una carta certificada de que las cosas que les habían hecho, las que dolieron, las que los habían tenido despiertos por las noches, no habían hecho falta. A mí me llamaron como testigo. Fue en un tribunal federal en el centro de Houston, un martes de octubre. Declaré como 40 minutos. Expliqué las consultas y los cruces de datos. Traté de no mirar al lado de la defensa. Uno de los médicos, un señor delgado con gafas, tomaba notas en un cuaderno amarillo mientras yo hablaba. No levantó la vista ni una vez. Después de eso, renuncié. La empresa incluso me ofreció quedarme con un aumento, pero yo ya no podía abrir una hoja de cálculo de siniestros médicos sin pensar en el señor de 62 años. Ahora trabajo en logística, datos de camiones y rutas de entrega, números que no sangran. Fue mi primer y último trabajo en seguros de salud. Trabajo en bienes raíces industriales en Chicago desde 2015. La zona que cubro es más o menos el corredor de Pilsen hacia Little Village y algo por Cícero, donde todavía hay naves viejas de los años 40 que nadie ha querido tocar. No es glamoroso.
La mayoría de mis clientes son talleres mecánicos, distribuidores de comida, tipos que necesitan un espacio grande y barato para meter camiones. La renta se paga, el papeleo se firma y uno sigue. En marzo de 2022 me llegó un contacto por correo. Una empresa registrada en Delaware con oficina de fachada en Indiana buscaba arrendar una nave de unos 1,800 metros cuadrados cerca de Kedzie con la 31. Dijeron que iban a hacer empaque y distribución textil. Todo el papeleo estaba limpio. EIN válido, licencia de negocio, referencias bancarias que verifiqué 2 veces. El tipo con el que hablé se llamaba Marcos. Voz suave, buen inglés con un acento que no supe ubicar. Siempre respondía a los correos en menos de 1 hora. Firmamos por teléfono y por correo. Nunca lo vi en persona. Los depósitos entraron por transferencia el mismo día. Le mandé las llaves por mensajería y le expliqué que la política de la propietaria era una inspección de rutina al mes de la mudanza, nada invasivo, solo para revisar que no hubiera daños estructurales o modificaciones sin permiso. Marcos dijo que estaba bien, que le avisara con un par de días. Le escribí a finales de abril. Me contestó al rato con una fecha, un martes por la mañana. Perfecto. Llegué como a las 10:30. La calle estaba tranquila. Un poco de viento frío que todavía cortaba a pesar de que ya era primavera. Vi 3 camionetas estacionadas afuera, todas blancas, sin logos. Eso no me llamó la atención en el momento. Muchas empresas de distribución alquilan camionetas por semana y nunca ponen calcomanías. Toqué la puerta metálica lateral. Me abrió un hombre que no era Marcos. Se presentó como Luis, 40 y tantos, complexión gruesa, camisa azul metida en el pantalón. Me dio la mano con demasiada firmeza y me dejó pasar. Lo primero que noté fue el olor. No era feo, pero era raro para una nave de textiles. Olía a comida, a arroz recalentado y a algo como a productos de limpieza industrial. Mucho, como si acabaran de trapear con cloro puro. Lo segundo fueron las ventanas. La nave tiene una hilera de ventanales altos en el lado este. Cosa buena, deja entrar luz natural. Las habían cubierto todas con un material negro que parecía plástico grueso, pegado con cinta. Adentro estaba oscuro, iluminado solo con lámparas de trabajo colgadas del techo. Le pregunté a Luis por eso, muy tranquilo. Le dije que entendía que necesitaran controlar la luz para el material textil, pero que si iban a hacer modificaciones permanentes, teníamos que registrarlas. Me sonrió y dijo que era temporal, mientras terminaban de instalar los estantes, que en un par de semanas lo iban a quitar. Seguimos caminando. Me mostró el área de recepción, un escritorio con una computadora vieja y un teléfono. Luego pasamos a la zona principal. Aquí es donde empecé a sentir que algo no cuadraba, aunque no habría podido explicarlo bien todavía. Habían dividido la nave con paredes de madera contrachapada. No estantes, paredes, como habitaciones o cubículos grandes con puertas. Algunas tenían candado por fuera. Le pregunté qué era eso y Luis dijo que eran áreas de almacenamiento separadas por tipo de tela para control de inventario. Me habló de humedad, de polillas, de un montón de razones técnicas que sonaban plausibles si uno no ponía mucha atención. Había gente trabajando. Conté 6 personas a simple vista. Todas en silencio, doblando cajas, pegando etiquetas, moviendo carretillas. Ninguno levantó la cara cuando pasé. Eso, honestamente, tampoco era tan raro. Mucha gente en trabajos de bodega no te saluda al jefe cuando pasa con un visitante, pero uno de ellos me llamó la atención. Era un muchacho, no sé, 20 y tantos, delgado, camiseta gris. Estaba parado junto a una mesa doblando cartón. Cuando pasamos cerca de él, Luis me estaba explicando algo sobre las salidas de emergencia y yo iba escuchando a medias. El muchacho no levantó la vista ni un segundo. Los otros por lo menos ajustaron la postura cuando Luis pasó. Él no. Se quedó mirando la mesa como si fuera lo único que existía en el mundo. Luis me llevó al baño, me mostró la instalación eléctrica. Subimos a un pequeño mezzanine para revisar el techo. Todo el recorrido duró unos 20 minutos. En el camino de regreso hacia la puerta, pasamos otra vez por la mesa del muchacho. Y ahí fue. Yo aprendí lengua de señas hace como 10 años.
Mi hermana menor perdió audición parcial de niña y aunque después le pusieron implantes y no lo necesita, mi mamá insistió en que toda la familia aprendiera lo básico. Nunca fui fluido, pero reconozco letras, números, frases simples. El muchacho, sin levantar la cara, sin dejar de mover las manos sobre el cartón, hizo un gesto muy pequeño con la mano izquierda, contra el borde de la mesa, casi escondido, la palma abierta hacia mí, el pulgar doblado hacia adentro y encima el puño cerrado sobre el pulgar. Es una seña, no de la lengua de señas exactamente. Es la seña que se difundió en 2020, la que se usa para pedir ayuda sin hablar, la que salió en videos de campañas contra la violencia doméstica. Ayuda, estoy en peligro. La hizo 2 veces. Pausa. Y otra vez, yo no dije nada. Seguí caminando junto a Luis como si no hubiera visto absolutamente nada. Le pregunté una tontería sobre el contador de agua para llenar el silencio. Luis me contestó, me acompañó hasta la puerta, me dio la mano otra vez y me dijo que cualquier cosa le avisara a Marcos. Subí al carro. Arranqué. Manejé 4 cuadras hasta un estacionamiento de un Walgreens y me quedé ahí quieto como 5 minutos con las manos en el volante. Podía estar equivocado, podía haber sido un tic, un calambre, un chico raro doblando cartón, podía haberme metido en una historia de película que no era, pero también podía no estar equivocado. Saqué el teléfono y busqué la línea nacional contra la trata de personas. Marqué. Contestó una mujer con voz calmada. Le dije quién era, a qué me dedicaba, dónde había estado esa mañana. Le describí la nave, la dirección exacta, las camionetas afuera, las ventanas cubiertas, las paredes internas con candado por fuera, el olor a comida y a cloro, el número de personas que conté y el gesto que hizo el muchacho de la camiseta gris. Le dije que podía estar completamente equivocado. Ella me dijo que igual lo iban a revisar. Me pidieron que no volviera, que no llamara a Marcos, que no le contara a nadie de la propietaria hasta nuevo aviso. Firmé un formulario por correo esa misma tarde donde autorizaba compartir mi información con las autoridades. Y esperé. 4 días después me llamó un agente federal. Me dijo que habían hecho la revisión el jueves por la noche con orden judicial. Dentro había 8 personas viviendo en la nave, en los cubículos con candado, 5 mujeres y 3 hombres, todos con documentos retenidos, todos con deudas ficticias que sus supuestos empleadores les cobraban por comida, por hospedaje, por el viaje desde donde los habían traído. Trabajaban entre 14 y 16 horas al día empacando ropa falsificada. No les pagaban. Comían una vez al día. El muchacho de la camiseta gris tenía 22 años y llevaba 11 meses ahí. Mejor no digo su nombre. Luis y Marcos no eran sus nombres reales. Los arrestaron a los 2, junto con otras 3 personas de la operación, en menos de una semana. Presté declaración como testigo protegido. Nunca tuve que ir a la corte en persona. Firmé una declaración escrita. Un investigador me tomó los detalles por videollamada y con eso alcanzó. Sigo trabajando en la misma zona. Sigo firmando contratos con empresas que se ven perfectamente legales en papel. La nave la limpiaron. La propietaria la volvió a rentar meses después a un taller de motores diésel. Gente que conocí en persona antes de darles las llaves. Lo único que cambió en mi rutina es una cosa. Cuando entro a una propiedad, ahora miro a la gente que está trabajando adentro, no a los que me saludan, a los que no me saludan, a los que se quedan viendo el piso. El muchacho sabía lo que estaba haciendo. Sabía que si hacía el gesto donde Luis lo viera, se iba a meter en problemas serios. Lo hizo 3 veces, escondido contra la mesa, sin levantar la cara ni una sola vez, apostando a que el tipo trajeado que caminaba al lado del jefe supiera leerlo. Yo apenas lo supe leer, casi no lo vi. Gracias por compartir este momento conmigo. Dime cuál de todas las historias fue la que más te llamó la atención y recuerda revisar los demás videos antes de irte. Nos vemos en el siguiente.